Bien, hermanos, saludo fraterno. Somos CIMEC, Iglesia en Salida, Iglesia Viva, formación católica para el día a día, para nuestro hoy, para nuestro presente. Este video, un tema bien interesante. Seguimos redundando y redondeando ese tema tan importante que es el curso bíblico. No solamente sus fundamentos y sus partes, que ya lo hemos visto en anteriores videos, sino también el cómo, desde la apreciación nuestra y desde nuestro caminar al lado de nuestro párroco, de nuestra parroquia o de nuestra comunidad, cómo podemos ayudar a que este material llegue a más personas. Acompáñanos, somos CIMEC, Iglesia en Salida, Iglesia Viva, el curso bíblico. Bien, vamos a valernos de este material, me parece bellísimo, un taller bíblico básico para todos nosotros, que es bueno que lo tengamos bien como material para aprendizaje, para que nosotros aprendamos, para que nosotros lo tomemos, o bien para que nos sirva para apoyar nuestras comunidades, nuestros grupos, nuestras pastorales. Taller 1, una ventana entre la vida y la Biblia. Los objetivos, pues, son los de siempre, ¿no? En el proceso de la construcción del reino de Dios, encontrar un puente que une la vida cotidiana y la vida que nos da Dios, a la luz de las Escrituras, y nuestra vida, nuestro vivir diario. Iluminar nuestras experiencias diarias a la luz de la palabra de Dios. Para que el pueblo de Dios siga creciendo en su amor a la palabra de Dios. Tema 1. Dios nos habla en la Biblia. Toda la creación nos habla de Dios. San Agustín decía que Dios escribió 2 libros. El libro de la Biblia, de la vida y la Biblia. ¿Quién es San Agustín? En la patrística es conocido como uno de los grandes padres y doctores de la Iglesia. Estamos hablando del siglo IV, siglo V de nuestra era, y uno de los grandes escritores a la luz de la Biblia. Él es muy importante, lo estaremos viendo más desmenuzadamente más adelante y veremos de él una cantidad de obras bellísimas que nos dejó para toda la Iglesia Católica. Dinámica, pues bueno, el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? Pues la Biblia. ¿Cuál es el libro de la vida de nosotros? Nuestra vida. Recuerdan que en la Biblia que acabamos de mirar, la que les acabo de mostrar, mi Biblia de estudio, estaba GN como sigla, como abreviatura. Bueno, aquí tenemos GEN, que pues es la primera sílaba. Tenemos el número 1, una coma, el 1 y el 2 separados por un guión, y a continuación el 4. ¿Esto qué nos dice? Que vamos a leer los versículos 1, 2 y 4 del capítulo 1. ¿Qué nos dicen estos versículos? La creación. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Vio Dios que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. Aquí tenemos los versículos 1, 2 y 4. Al principio Dios creó el cielo y la tierra, el versículo 1. El segundo versículo, la tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y el versículo 4, vio Dios que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. Esto a nivel de ejercicio para que cuando ustedes vayan a sus Biblias y vayan a leerlo, de pronto hay en unas Biblias que está la traducción un poquito diferente, pero para que se den cuenta cómo es el ejercicio de leer. No leemos todo, sino leemos lo que nos dicen. Obviamente pues en medio de eso está el versículo 3, que el versículo 3 me dice a mí, ¿verdad? Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Estamos omitiendo ese versículo pues a modo de ejercicio, ¿bien? Para que nos acostumbremos a la lectura de la Biblia. Entonces, ya saben, vimos en el video anterior cómo es el esquema de cómo nos citan a nosotros los textos bíblicos, para que aprendamos a buscarlos y aprendamos a entenderlos. Otros lugares donde Dios nos habla. Dios nos habla, se comunica con nosotros constantemente, no solo a través de la Biblia. Busquemos 4 imágenes para entender mejor este tema. Una planta, unos calendarios o almanaques, como le digamos al librito, a la hoja o a la foto o a la cartelera que nosotros tengamos para ver el avance de los días, el avance de los meses, que eso normalmente todos los tenemos. Lo conocemos como almanaque, como calendario,
le tenemos diferentes nombres, pero pues lo tenemos para ver los días. Una persona, busquemos una persona o pensemos en una persona. Y una espiral ¿qué es? Es una figurita en forma de esto, ¿no? Eso que acabo de hacer con el logo de nuestra comunidad es lo que se conoce como una espiral, ¿no? Esta figura. Lo encontraremos en muchas partes, ¿no? En la naturaleza, un amanecer, el sol, una montaña, el mar, nos hablan de Dios. La naturaleza destruida, el aire y los ríos contaminados, la tierra erosionada, las especies en extinción, nos hablan de Dios. Nos pide respeto y cuidado. Tenemos que ponerle mucha atención a ese elemento. No solo a un amanecer, el sol, una montaña, sino también donde está destruida, donde un río ya no tiene vida porque se ha convertido en un caño, una letrina donde baja tanta suciedad, tantas especies que mueren, que desaparecen, tantos árboles cortados. Ahí también Dios nos habla. En la historia, Dios nos habla en la historia de los pueblos, cuando los pueblos organizan y realizan acciones liberadoras como la lucha por la tierra, por los servicios básicos, por la defensa de los derechos, etc. Decimos que Dios nos habla. Cuando luchamos por sobrevivir, cuando los pueblos luchan por mantenerse, por sostenerse, cuando luchan contra las invasiones, cuando luchan contra tantos elementos, los pueblos nos hablan de Dios. En las personas, los seres humanos somos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, Dios nos habla a través de la familia, la comunidad, donde hay solidaridad y en todos los acontecimientos de la vida humana. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. En la conciencia. Dios nos habla a través de la conciencia. Nos orienta a nuestras acciones y silencio y oración nos ayudan a escuchar la voz de Dios en nuestro interior. Nuestra conciencia del bien y del mal creo que la tenemos de alguna forma clara. Pero Dios se vale del silencio y de la oración para decirnos qué es el bien y qué es el mal a los ojos de la Biblia y a los ojos de Dios. Nos orienta en nuestras acciones. Debemos buscar a Dios en el amor y bajo criterios de conciencia. De conciencia. Esto lo desarrollaremos más profundamente, pero entonces para que lo empecemos a mirar y lo empecemos a saborear. Nuestra conciencia del bien y del mal. Que esto vamos a verlo en Génesis. ¿Qué ocurrió con la conciencia del bien y del mal? Imágenes en torno a la Biblia. A la Biblia la podemos comparar con muchas cosas. Con nuestras realidades cotidianas que tengan sentido vivo para nosotros. Con las cosas importantes, con las cosas bellas. Con un espejo. Con la iglesia, con el templo. Con varios elementos podemos comparar. Y tener una imagen de qué es la Biblia. Porque en la Biblia, Dios nos habla un sinnúmero de cosas y tenemos que desglosarlas en nuestro caminar diario para entenderlas y hacerlas palabra viva. Este sentido, palabra viva, nos va a hablar de muchas cosas y tenemos que tenerlo muy presente. Palabra de Dios, palabra viva. Ejemplo, como espejo. Mirarnos en el espejo de la Biblia nos puede ayudar a revisar, ajustar y cambiar nuestra vida de acuerdo al proyecto de Dios. El proyecto de Dios es amor. ¿Qué de ese amor de Dios está reflejado en mi vida o que no está reflejado? ¿Qué ejemplo en un río limpio, donde hay animales, donde hay vida, donde hay peces, o un río que por la acción del hombre está contaminado, lleno de basura? Ahí hay un espejo. ¿Cómo es el actuar de Dios? ¿Cómo es el actuar del hombre? ¿Cómo está mi vida frente a ese espejo? ¿Como el río limpio o como el río sucio? ¿O es un río limpio con algunas cositas de mugrecitos, de suciedad? ¿Qué tanto hay que limpiarle a ese río? Tengamos estos ejemplos a nivel de experiencia.
para que con ellos trabajemos estos elementos. La Biblia como ventana. Mirar la historia de Jesús, su pueblo, sus comunidades y nuestra propia vida hacia adentro y hacia afuera, hacia el pasado y hacia el presente para construir un futuro. Tenemos que mirarla como una ventana, pero tenemos que tener también en cuenta y claridad las diferencias de época. Hoy las sandalias rara vez se ven, a no ser que yo esté en tierra caliente, en una piscina o a punto de dormir. En el tiempo de Dios no se veían zapatillas, las mujeres no se veían con zapatos de tacón, eran otros tiempos. No hay automóviles en la época de Jesús, en mi época sí. En esta época tenemos estas herramientas del internet. En la época de Jesús hasta la electricidad no existía. Entonces debemos comparar, equiparar. El mensaje de Dios es vivo, es para todas las épocas. Pero hay diferencias, y esas diferencias yo debo entenderlas mirando desde la ventana, desde lo que me dice Dios, en la experiencia del pueblo de Dios, la experiencia de Jesús, en el momento en que en la historia Él entra a darnos y enseñarnos y a darnos un camino de vida eterna, libre de todas estas experiencias de mundo, que en el tiempo de Jesús era pues caminar, solamente andar a caballo o en camello, los grandes barcos, de pronto algunos que otros carruajes a caballos, y hoy en día pues tenemos otros elementos, pero a diferencia de todo eso, es el mismo mensaje para llegar al reino de Dios. El camino de salvación mirado desde la ventana, desde adentro, desde afuera. En un futuro tendremos otras tecnologías y mirarán lo de nosotros como nosotros miramos desde hoy, las sandalias o el andar a caballo de los tiempos de Jesús. La Biblia como álbum. La Biblia nos permite acercarnos y conocer mejor a los personajes cercanos y distantes de la vida de Jesús y descubrir lo que ellos nos enseñan para hoy. El caminante, el sembrador, el pescador. Oficios que de pronto hoy no usamos mucho, pero que nos enseñan desde ese momento cómo puedo hacerlos vivos en mi vida de hoy, en mi vida de oficina, en mi vida de estudiar, en estos tiempos de pandemia, estudiar por las redes, por una conexión Zoom, por una conexión Meet, por una conexión Teams. ¿Cómo puedo aplicarla al día de hoy? Esas diferencias, pero a la vez esas cosas tan similares y esas cosas tan importantes del centro del mensaje que prevalece a pesar de siglos y siglos, y ya contamos 2 milenios de la vida de Jesús que nos deja un mensaje para la eternidad. La Biblia como pueblo. La Biblia nos ayuda a visitar y a conocer tanto el pueblo antiguo como el pueblo nuevo de Jesús. ¿Cuál es el pueblo antiguo? Israel, los judíos, un pueblo pues que estaba bajo dominación romana en ese momento, que estaba bajo unas leyes judías. Hoy, la iglesia. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El que asiste a la iglesia, el que está presente en la vida de la iglesia y que vive en un mundo que tiene que compartir con las personas que no creen en Dios, que tiene que compartir con las personas que creen a su manera en Dios, que no creen desde una fe católica. Es el mismo pueblo. Es el pueblo en diferentes tiempos, el pueblo elegido de Dios y el pueblo que por A o B se va alejando de Dios. Si recién la creación Caín se aparta de Dios, ¿quiénes somos nosotros para que en nuestros tiempos no hayan muchas personas que se alejen de Dios? Las personas que no respetan el decálogo, los 10 mandamientos, obviamente se alejan de Dios. Y ahí va a estar muy importante ese aspecto. Las leyes y la misma Biblia nos va a ir diciendo qué nos acerca y qué nos aleja de Dios. ¿Qué nos hace ese pueblo, así como el antiguo, el pueblo de Dios, y qué nos hace como el pueblo de hoy, el pueblo de iglesia, el pueblo nuevo de Dios? A familiarizarnos con la Biblia. Este tema 4 vamos a dejarlo en visto para continuarlo en el siguiente video, para que respondamos 6 preguntas introductorias que nos van a servir de base para un buen estudio de la Biblia. Ya lo iniciamos con la lectura de la carta de Juan, las cartas de Juan, las epístolas,
la primera, segunda y tercera, que nos van a familiarizar y nos van a llevar de la mano a dos evangelios. El Evangelio de San Juan y el Evangelio de San Marcos. Los dos abordan la vida de Jesús y la vida del Evangelio de formas distintas. Y nos van a enseñar y nos van a decir una cantidad de elementos, cómo ir haciendo ese caminar, cómo hacer ese pueblo, cómo mirar esa ventana, cómo mirar en ese espejo la vida de Jesús para nuestra vida de hoy, para hacer una buena base y un buen estudio de la Biblia. Estas son las preguntas. Ya las vimos un poquitico en los videos anteriores, entonces, ¿qué tanta memoria tengo de lo que he visto? ¿Cómo está organizada la Biblia? ¿Cómo nació la Biblia? ¿Quiénes escribieron la Biblia? De pronto lo hemos visto, de pronto no lo hemos visto. Hagámonos esa pregunta y tratemos de responderla con nuestras herramientas, bien sea de internet o bien sea lo que tengamos en la Biblia misma escrito o lo que podamos investigar. Que esto es fundamental para que empecemos nuestro estudio. Eso igual, esas respuestas pues las vamos a responder en los siguientes videos, valiéndonos de estos materiales. ¿En qué lugares se escribió la Biblia? Lugares físicos. Hubo un momento histórico y un lugar geográfico donde ocurrieron todos estos acontecimientos. No solamente el cercano oriente, sino también Roma, todo el Mediterráneo, toda esta zona de Europa, cercano oriente, que pues es una zona de Asia, y el norte de África. ¿En qué lugares de eso, de todo lo que acabo de nombrar, se escribieron los libros de la Biblia? ¿Cuándo? ¿Cuándo se fueron escribiendo los libros? Que, si no estoy mal, eso ya lo vimos en un video, y el video nos dice más o menos unas aproximaciones históricas en donde están ubicados la escritura de cada uno de los libros. Así que tenemos que mirarlo. ¿Cuándo? ¿En qué idiomas se escribió la Biblia? Vamos a profundizarlo y vamos a adentrarnos más en este elemento. Bien, un abrazo fraterno. Vamos a dejar por hoy ahí para que no nos desgastemos y para que en lo posible veamos completos estos videos. No estamos extendiendo videos de más de 20 minutos porque sabemos que a veces incurrimos en no verlos completos. Entonces es necesario que pongamos de nuestra mano, de nuestro corazón y veamos completas estas informaciones. Si no, vamos a ver unos elementos parciales y no se va a aprovechar toda la información, la formación que de una u otra forma queremos compartir con ustedes y con nosotros mismos. Recuerden seguir los grupos de WhatsApp. Si encuentran el grupo de WhatsApp ya lleno, puedes dirigirse al grupo 2 o si no al grupo de Telegram. Lo mismo, pues no inscribirse en los 3 grupos porque pues realmente van a recibir la misma información 3 veces y no vale tampoco la pena. La recomendación de siempre, darnos like, suscribirse en estos videos en el canal, porque pues esto es lo que nos va a ayudar sí o sí a que el canal crezca y que la difusión de esta información sea lo más precisa y lo más pronta posible para todos. Un abrazo en Dios, Dios los bendiga. María, nuestra Santa Madre de Dios, la Virgen Santísima, nos cubra y proteja y lleve nuestras oraciones y nuestros pedidos a su Santísimo Hijo, nuestro Señor. Un abrazo, Dios los bendiga.